días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a esta sección. Mi nombre es Camila Andrea Zárate Ortega y pertenezco al curso de Agronomía de la Universidad UNAT. El día de hoy tengo el gusto de presentarles los siguientes póster sobre bioquímica vegetal. Para la sección 1 utilizaremos el tema de la clasificación de la estructura de los carbohidratos. Empecemos con la clasificación de los carbohidratos. Estas moléculas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son esenciales para almacenar energía. Los carbohidratos se dividen en 4 tipos principales. Los monosacáridos son azúcares más simples y no pueden descomponerse en moléculas más pequeñas. Se dividen en aldosas y cetonas. Las aldosas tienen un grupo aldehído y las cetosas tienen un grupo cetona. Los disacáridos se dividen en cuanto a dos monosacáridos y se unen mediante enlaces glucosídicos. Algunos ejemplos son la sacarosa, que es la glucosa más la fructosa, la lactosa, que es la glucosa más la galactosa, y la maltosa, que es la glucosa más la glucosa. Vamos a hablar sobre los oligosacáridos. Oligosacáridos que contienen entre 3 y 10 monosacáridos tienen un papel importante en la señalización celular, y los polisacáridos son moléculas que cumplen funciones de reservas estructurales. Algunos ejemplos son el almidón, que se encuentra en vegetales como fuente de energía. Tenemos el glucógeno, que es la reserva de energía en animales, y la celulosa, que forma parte de la estructura en las plantas. Para la sección 2 vamos a estar hablando sobre la estructura del almidón y su función. El almidón está compuesto por 2 tipos de moléculas, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es una cadena lineal de glucosas con enlaces alfa 1,4 y la amilopectina está formada por enlaces alfa 1,4 y 1,6, que es donde empiezan las ramificaciones. ¿Para qué sirve el almidón? Principalmente es una fuente de energía en las plantas, y en la alimentación humana es muy importante en la digestión de nuestro organismo y facilita que las enzimas de amilasa rompan con enlaces glucosídicos. Es muy importante resaltar que también contamos con los polisacáridos, que son estructurales en las plantas, como la celulosa, que es un polímero lineal en la glucosa con enlaces beta 1,4, y su función es dar resistencia a la pared celular en las plantas. Tenemos la hemicelulosa, que es un polisacárido ramificado y actúa como soporte estructural dentro de la pared celular. La lignina es un polímero aromático que aporta rigidez y impermeabilidad a las paredes celulares. Gracias a estos compuestos, las plantas pueden mantenerse firmes y resistentes ante condiciones ambientales normales y también en algunos casos en condiciones ambientales extremas. Para la sección 4 estaremos hablando sobre azúcares reductores y sus aplicaciones. Estos azúcares pueden donar electrones gracias a su grupo aldehído de cetonas libres, que les da aplicaciones muy interesantes. Algunos ejemplos son los azúcares reductores como la glucosa, fructosa, galactosa y también la maltosa. ¿Y dónde se utilizan estos azúcares? En la industria alimentaria, para hacer pruebas de calidad en jugos y mieles, en la biomedicina, para hacer pruebas de detección de glucosa en sangre, como test para personas con diabetes. Aquí podemos observar algunos campos donde se utilizan estos distintos tipos. Bueno, a continuación el siguiente póster estará hablando sobre la respiración y la glucólisis. Iniciaremos hablando sobre el metabolismo primario en plantas. La fotosíntesis es el pilar, convirtiendo la energía solar en energía química ATP y el NADPH, produciendo glucosa, que es el combustible principal. También hablaremos de la respiración celular, que es el proceso inverso de que la célula se oxida para liberar en forma de ATP y energía utilizable para las plantas.
Finalmente, la biosíntesis y las macromoléculas utilizando energía para construir proteínas, lípidos y ácidos nucleicos esenciales para las estructuras de la célula y su funcionalidad. Tenemos el metabolismo. El metabolismo es la clave para que en él se base la respiración celular. La respiración celular aerobia es el proceso donde se requiere oxígeno para liberar ATP. Por otra parte, también contamos con la glucólisis. Es la primera etapa de la respiración donde la glucosa se descompone en piruvatos generando una pequeña cantidad de ATP y NADH. En la glucosis, el piruvato es el primero que se descompone para luego generar lo que es una cantidad de ATP necesaria. Tenemos el ciclo de Krebs, que en esta etapa el piruvato se procesa para liberar más energía en forma de ATP y las moléculas transformadoras de electrones en NADH y NFADH2. Tenemos la fosforilación oxidativa. Finalmente, la energía almacenada en el NADH y el FADH2 se utiliza para producir la mayor parte de ATP a través de una cadena de transporte de electrones. Tenemos la glucogénesis, que es el proceso que permite que la síntesis de la glucosa a partir de otras moléculas esenciales para mantener niveles de glucosa cuando son bajos o las plantas entran en escasez de agua o de estrés. Como tercer subtema tenemos la diferencia entre la respiración aerobia y la respiración anaerobia. Como ya se les había dicho, la respiración aerobia es aquella que requiere oxígeno para producir gran cantidad de ATP, de 30 a 32. La respiración anaerobia, en cambio, no utiliza oxígeno, produce mucho menos ATP, generando subproductos como etanol y lactato. En resumen, podemos decir pues que la glucólisis es un proceso esencial en la producción de energía, la producción de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, que son esenciales para una estructura celular en excelentes condiciones. Bueno, para este siguiente póster estaremos hablando sobre el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la glucogénesis. El metabolismo primario, comencemos diferenciando el metabolismo primario del secundario en las plantas. El metabolismo primario incluye procesos esenciales para el crecimiento con la fotosíntesis, la respiración y la síntesis de proteínas, carbonatados. Estos procesos vitales para la supervivencia de las plantas. El metabolismo secundario, por otro lado, produce compuestos no esenciales para el crecimiento con funciones ecológicas importantes como los alcaloides, flavonoides, los terpenoides. Estos compuestos juegan un papel en la defensa contra herbívoros, la atracción de polinizadores y otras interrelaciones con el medio ambiente. El ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la glucogénesis, ahora hablaremos de ella. Este ciclo ocurre en la matriz mitocondrial, en una ruta central del metabolismo donde se oxida el acetil-CoA generando ATP, NADH y FADH2. Las moléculas son cruciales para la siguiente etapa. La fosforilación oxidativa. Este proceso tiene lugar en la membrana interna de las mitocondrias. Utiliza electrones de alta energía, el NADH y el FA2, para generar
gradientes de protones. Este gradiente impulsa el ATP y se sintetiza produciendo mayor parte del ATP celular, y tenemos la glucogénesis, que es un proceso que permite la síntesis y también los glucósidos como el piruvato, el lactato, esencial para mantener niveles de glucosa en situaciones de estrés. Tenemos los mecanismos de conservación de energía en la mitocondria. Es importante mencionar que este mecanismo es de conservación de energía. Los electrones fluyen por la cadena de transporte de los electrones bombeando protones en un espacio intermembral. Este gradiente de protones impulsa la síntesis. Los fallos en este mecanismo pueden resultar en menor producción de ATP, la acumulación de radicales libres y afectar órganos de alta demanda de energía. En la sección que corresponde la aplicación y en la respiración celular y un efecto. Finalmente, este póster aborda la influencia del pH en el suelo, la respiración celular. El pH afecta la disponibilidad de nutrientes y la expresión de proteínas. Las plantas, algunas plantas como las acacias toleran rangos extremos de pH, modificando sus enzimas. En resumen, el póster ilustra la complejidad de la interconexión de los procesos metabólicos de la planta, y pues también podemos mencionar que tiene funciones ecológicas importantes como los alcaloides y los flavonoides. Bueno, prosiguiendo con el siguiente póster, vamos a hablar sobre la síntesis de proteínas. Hablemos de la clasificación de las proteínas según su estructura. Clasifiquémoslas como se pueden observar. Las proteínas tienen 4 niveles de organización: estructura primaria, la secuencia lineal, el aminoácido unidos a enlaces peptídicos con una secuencia de la letra de la palabra. La estructura secundaria se refiere a la formación de hélices alfas, láminas betas mediante puentes de hidrógeno. La estructura terciaria es el plegamiento tridimensional de la proteína estabilizado por enlaces difuros, interrelaciones hidrofóbicas. Es como formar un tridimensional al final de la palabra. La estructura cuaternaria se da cuando varias cadenas polipeptídicas se asocian para formar una proteína funcional. Es como si fuera como que mucho más estructurado. En la estructura cuaternaria se utiliza cuando se asocian varias proteínas para entrar en un estado funcional. La clasificación e importancia de los aminoácidos. Las proteínas que están formadas por aminoácidos, estos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo, deben obtener su dieta y son bloques de construcción del cuerpo y no se pueden producir por sí solos. Los aminoácidos no esenciales son producidos por el cuerpo a partir de otros compuestos porque el cuerpo los produce. Sí, siguen siendo importantes para la función de estructura de las proteínas. Las acuoporinas, función y relevancia. Las acuoporinas son proteínas de la membrana que permiten el transporte rápido selectivo de agua, regulando la osmosis celular, el equilibrio osmótico, y esto es crucial para el movimiento del agua dentro y fuera de las células. El proceso de síntesis, finalmente vamos a hablar sobre este proceso de síntesis.
que se divide en 4 etapas. La transcripción se copia el fragmento del ADN en ARN mensajero, ARN, la modulación del ARN-M, se eliminan los intrones, se añade la caperuza y una cola de poli al ARN-M. La traducción, que es otra etapa, el ribosoma se ensambla en la proteína utilizando ARN-M como guía. Tenemos otra etapa que es el plegamiento y la modificación. La proteína adopta una estructura funcional mediante el plegamiento de modificaciones post-traduccionales. Pasemos al siguiente. Bueno, compañeros y profe, pues estaremos iniciando con el último póster, que sería la síntesis de ácidos grasos. Pues la importancia de los ácidos grasos en los organismos vivos comienza, pues yo comenzaré destacando la importancia de los ácidos grasos como muestra este póster. Los ácidos cumplen funciones vitales, componentes de membrana celular, forman pues, los fosfolípidos, glicolípidos, que son los componentes estructurales esenciales en la membrana celular. Tenemos la reserva energética, pues son una reserva energética en forma de triglicéridos, almacenamiento de energía y pues el uso posterior. Las moléculas señalizadoras actúan como moléculas o como hormonas participando en la comunicación celular. La diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados. Los ácidos grasos clasifican en saturados e insaturados con diferentes importantes estructuras y propiedades. Los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces, su cadena carbonatada, son sólidos a temperatura ambiente y se encuentran principalmente en alimentos de origen animal. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o más enlaces y cadenas carbonatadas, son líquidos a temperatura ambiente y se encuentran principalmente en alimentos de origen vegetal. Tenemos los procesos de la biosíntesis de ácidos grasos. Ahora pues veremos los procesos de biosíntesis de ácidos grasos. Este proceso ocurre en el citosol y se divide en 3 etapas principales, que son la activación. El acetil se convierte en malonil CoA. Es un paso crucial para iniciar la síntesis. La elongación. Se añaden unidades de 2 carbonos mediante los ácidos grasos y la sintasa, alargando la cadena carbonada. Tenemos la definición, la modificación. Pues se divide en que se insertan enlaces, se alarga la cadena del retículo endoplasmáticos, dando lugar a la diversidad de ácidos grasos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.